Ahora vamos a crear una tabla de datos en la que utilizaremos una celda de entrada en fila y una celda de entrada en columna. Observen los datos del periodo años, ya los tenemos dispuestos en fila, los cuales corresponden a nuestra celda de entrada en fila, y los datos de las tasas de interés representan a nuestra celda de entrada en columna. En la celda H13 vamos a vincular la celda C4, que corresponde a nuestra cuota mensual del préstamo, ya que en la tabla de datos pretendemos obtener la proyección de cuotas mensuales en las distintas tasas de interés y un distinto periodo de años. La celda que hemos vinculado es muy importante que contenga una fórmula que sea funcional, ya que si no cumplimos con ese requerimiento, pues sencillamente nuestra tabla de datos no nos dará el resultado deseado. Seleccionamos la celda vinculada junto con los valores que representan la celda de entrada en fila y columna. Nos dirigimos a la pestaña Datos y en el grupo Herramientas de datos elegimos Análisis de hipótesis y luego seleccionamos Tabla de datos. Nos aparece el cuadro de diálogo que ya conocemos. Seleccionamos la opción celda de entrada en fila y establecemos dicha celda, que en este caso corresponde a la celda C3, la cual contiene el periodo de pagos en años. Ahora seleccionamos la opción celda de entrada en columna y establecemos la celda C2, que corresponde a la tasa de interés. Damos a aceptar y automáticamente obtenemos la proyección de cuotas mensuales en las distintas tasas de interés y un distinto periodo de años. Podemos modificar el monto principal de nuestro préstamo, como por ejemplo cambiémoslo a $90,000, al 11% de interés y a 4 años plazo. Y todos los datos se han actualizado en base a la nueva información ingresada. Observen, nuestra hoja de cálculo se ha convertido en un proveedor de información financiera de vital importancia, ya que este tipo de información es muy útil a la hora que necesitemos hacer un préstamo y analizar qué tipo de interés y periodo de años nos conviene. En cuanto a la modificación que acabamos de hacer, vean cómo la cuota mensual correspondiente a dicho cambio coincide en nuestra tabla de datos. Pues es así como podemos realizar tablas de datos combinando celdas de entrada en fila y columna.